Buenas, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase, ya la puse a grabar para no olvidarme. Y vamos a empezar entonces a trabajar con los materiales de la clase de hoy. Primero les recuerdo que siguen abiertos el cuestionario o la encuesta inicial. Bastantes contestaron del orden de 40 y también la encuesta para los turnos. Bien, hay del orden de 35 de ustedes que ya contestaron. Así que los que no lo han hecho todavía, les pido por favor que lo hagan en estos días. Sobre todo la encuesta de, como les conté la vez pasada, la encuesta que tiene que ver con los turnos de clases de consultas, porque esa es la que primero se organiza en estos días. Nora organiza en función de las respuestas que tengamos los turnos. Y una vez que quedan organizados, más o menos ya después, no se pueden cambiar. Eso no se pueden cambiar mucho. La otra es una cuestión de información, podemos esperar un poco más, pero si tienen interés en la cuestión de las clases, de consultas, por favor les pido que se dediquen a contestar la encuesta. Bueno, ¿qué otra cosa nueva? Ah, bueno, les mandé el otro día, no sé si, no me acuerdo quién era, el chico o el alumno que nos había solicitado lo del libro. Ahí encontré un link y se los mandé, no sé si tuvieron éxito para conseguirlo, espero que sí. Si no, vemos cómo hacemos para pasárselo, no sé si está hoy, que el que pidió en el chat. Bueno, no contesta nadie. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Yo hice la guía cero y no sí, sabía si había que hacer la guía de termoquímica. La verdad como que vi los enunciados y me digo que me asusté. O sea, sé que están resueltos atrás, pero fue como, dije, ¿por dónde empiezo? la serie de termoquímica, déjame ver, es una serie de repaso, en realidad son problemas propuestos porque no hay como tal ningún tema, como contábamos la vez pasada. Hay problemas resueltos, lo que son es problemas planteados y el mecanismo para resolverlos, para que se adentren un poco en cómo es la mecánica de resolver ciclos, porque lo vamos a usar a medida que vayamos avanzando. Quizás hoy ya alguna cosa de ciclos veamos, eh, lo vamos a ir usando cuando lo vayamos aplicando. Y tiene que ver con termoquímica, que es más un tema de química general que de química inorgánica. Entonces nosotros dejamos ahí unos problemas resueltos y también tiene problemas planteados la serie. Si tienen dudas con alguno de ellos, podemos charlarlos. A ver, me parece que son todos problemas propuestos. Ah, entonces, No, están, fíjate que están al principio los problemas y claro, después y al están final las están todos resoluciones. respuestos. Sí, Por eso, ahí quería. fíjense, intenten seguirlos. Si son básicamente primero de la ley de Hess y después algunos un poco más complejos, donde definen algunos parámetros y a partir de esa definición los integran a un ciclo para calcular alguna magnitud de interés, que puede ser una entalpía de formación, eventualmente una energía reticular. Más allá de la definición de los conceptos, que después la vamos a ir viendo a medida, algunos ya las vieron y otros las vamos a ir introduciendo, la idea es que se familiaricen con la forma en que se plantea un ciclo. Intenten resolverlos, fíjense. En cualquier caso, lo que podemos hacer es, si generan 2 o 3 o 4 problemas típicos que tienen alguna duda en particular, los podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar correr un poquito porque, como les decía, es una guía de repaso y depende lo que vayamos a contestar nosotros de las dudas que aparezcan, porque no la vamos a explicar en sí. Así que podemos dejar correr hasta la semana que viene, intenten hacer los problemas como hiciste vos, y cuando aparezca algún punto conflictivo general, que veamos que mucha gente lo tiene, podemos dedicarnos a explicarlo. Igualmente los vamos a ir explicando de una forma práctica a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo la aplicación de un ciclo dado en la teórica. Pero les queríamos dejar ese material para que empezaran a tomar un poco de feeling sobre qué es y cómo se usa un ciclo. Pero de vuelta, si tienen alguna duda en particular y si esa duda es general, la presentan varios, pueden mandar la consulta al foro, que es una buena manera también de que todos se enteren de la duda,
o podemos dedicar algún momento de la clase, ponerle el martes que viene, para trabajar sobre algún problema de esos, de los que aparecen ahí. Muchas gracias, profe. ¿Tuviste conflictos con qué cosa No en la particular? empecé porque dije, esto debe ser lo que, como era más o menos lo que estábamos viendo, dije, bueno, debe ser que tenemos que seguir viendo los temas, pero, o sea, miré así nomás los enunciados y dije como, ¿qué es esto? Me asusté, la verdad. Pero, La termodinámica asusta, sí. Pero bueno, se tienen que amigar porque de acá hasta el final vamos a usarla. Fíjate que en los ejemplos, los problemas van como de más sencillos a más complejos, y en las resoluciones explican y ponen el mecanismo general. Siempre primero es escribir las reacciones, asociar la magnitud que querés medir, el delta H o el delta S, después trabajar con las ecuaciones, teniendo en cuenta que si invertís una ecuación, tenés que cambiarle el signo al delta de la función de estado típica, y después operar. Al principio por ahí las definiciones son un poco ásperas porque uno no las conoce, pero si te pones con tranquilidad a leer sobre todo las explicaciones que aparecen, no debería haber mayor inconveniente, ¿sí? ¿qué otra Si lo consulta? hay, de vuelta. Ya de ahora no hay, tipo de lo que estamos viendo. Todavía no. Ah, ok. Vamos a empezar con Gracias. ácido base, por eso estas clases que son de repaso y de conceptos generales no tienen una guía, salvo la de soluciones, que es una cuestión que vamos a ir utilizando cuando empecemos con ácido base, y ese sí es un repaso, y esta que era una introducción a la manera de manejar ciclos. Pero de vuelta, si tienen alguna duda en particular, algo ríspido que no los deje avanzar, podemos dedicar una clase un momento de la clase del martes que viene como para verlo. Si no, como les decía, como siempre, los foros son un lugar adecuado para plantear las dudas. Hay el foro de la primera clase de termodinámica y repaso, podemos usarlo para destinar las dudas de esta serie. O en particular si ven que, no sé, tienen vergüenza. Yo siempre animo a que pregunten en el foro para que todos vean. Seguramente todos tienen la misma duda o la mayoría, pero bueno, a veces tienen, no sé, miedo, vergüenza, pueden mandar un mail. Ay. ¿Hay alguna pregunta particular sobre lo que estuvimos viendo en la última clase? Sobre los conceptos o los usos que estuvimos viendo que quieran hacer ahora para continuar. Yo igual iba a empezar hoy, antes de empezar con el tema nuevo, quería plantearles un par de preguntas asociadas a lo que estuvimos viendo la clase pasada. Así que está también el cuestionario, recuerden, el cuestionario asociado a los temas que estuvimos viendo y que vamos a ver hoy. Está abierto, va a estar abierto 2 semanas. Si tienen alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo en la última clase, podemos despejarlas ahora y después les voy a proponer un ejercicio para que pensemos juntos. ¿Hay alguna duda? No. ¿Ninguna, nadie? Cualquiera, cualquier duda que tengan, cualquiera sea la duda que tengan. ¿No? Bueno, entonces yo les voy a proponer que nos tomemos un tiempo para ir pensando en un problema que les voy a mostrar. A ver si puedo. Mostrarles el problema. Vamos a empezar a trabajar sobre... Todos lo están viendo, ¿no? Sí, Javier, se ve. Se ve. Bueno, vamos a empezar a trabajar, o quiero, en función de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, plantearles un sistema. Y lo vamos a analizar en función de lo que vimos en la clase pasada. El sistema es un sistema bastante sencillito, es un problema químico, y es una reacción que es una reacción de disociación. De términos generales la plantearíamos así: hay una especie que se llama tetróxido de dinitrógeno, está formado por 2 nitrógenos unidos entre ellos, y cada uno de ellos unidos a 2 oxígenos, es una molécula, fase gaseosa. Esta molécula se puede disociar, quiere decir se puede partir en 2 fragmentos iguales, que son las moléculas de dióxido de nitrógeno, que son estas 2 que están acá.
Entonces, este sistema se puede representar, este proceso químico, como lo que estuvimos viendo, se puede representar a partir de esta ecuación. Una molécula de tetróxido se rompe para dar 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Y vamos a pensar en los siguientes términos. Vamos a poner inicialmente una dada cantidad de tetróxido de nitrógeno en un tacho. Este tacho puede intercambiar calor, es decir, yo lo puedo poner en un baño a esto de tal manera que la temperatura de la mezcla sea uniforme. La temperatura, en principio, a menos que lo digamos, se va a mantener a un determinado valor. Y esto va a poder cambiar su volumen, de tal manera que yo voy a poder también fijar la presión en este tacho. ¿Está bien? Voy a poder fijar la presión cambiando el volumen y voy a fijar la temperatura. Entonces, el experimento que vamos a hacer, el primero es meter acá, por ejemplo, 1 mol de tetróxido de nitrógeno, fijar la temperatura y la presión y preguntar qué pasa con el sistema. ¿Dónde va el sistema? ¿Qué le pasa al sistema? De manera general, uno podría decir que si tiene n moles iniciales de tetróxido y no hay producto, lo que yo esperaría, como vimos, es que la reacción avance, ¿no? Y una fracción de estas moléculas, este mol de moléculas iniciales, se convierta en producto. A esa fracción la llamamos X, como usualmente la llamaban en química general, y podemos medir un parámetro, que acá le puse esta letra griega Xi, que es la proporción o la fracción que representa X respecto de lo que puse. Si Xi fuese 0, nada se produciría de productos. Si fuese 1, todos los reactivos se convertirían en productos. Si fuese 0,5, la mitad de los moles que puse se convertirían en productos y así. Es lo que se llama también el grado de disociación, si uno lo quiere ver. Que en qué fracción lo que puse se disocia hasta alcanzar el equilibrio. ¿Se acuerdan las curvas que vimos la clase pasada? Donde yo podía escribir energía libre en función de este parámetro, por ejemplo. Grado de avance o lo que sería la fracción de disociación. Entonces, en función de esto, alguien hizo las cuentas, evaluó cuánto iba cambiando la energía libre de la mezcla, porque todo está en el mismo tacho, si iba cambiando el parámetro Xi, y lo que obtuvo son estas curvas cuando hacía el experimento a distintas temperaturas, desde 298 Kelvin hasta 400 Kelvin, pasando por todas estas temperaturas intermedias. La presión afuera está fija de tal manera que vale 1 bar. Vale 1 bar. Y encuentra estos perfiles de energía libre, donde aparecen marcaditos con flechas en este gráfico lo que serían los mínimos de estas curvas. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos, que corresponde a este sistema. Alguien midió o determinó o calculó estas curvas y tiene estos perfiles. La primera pregunta que yo les hago, si ustedes me pudieran responder, pudieran pensarla, es, en función de este sistema y estos gráficos, ¿me podrían decir si la reacción es exo o endotérmica? Si habilitan los micrófonos mejor, pues si no tengo que salir de la pantalla. Pero bueno, lo primero que queremos saber es si en función de eso, ustedes podrían decirme si la reacción es exo o endotérmica. ¿En función de qué, profe? Perdón. De estos gráficos, energía libre de todo el sistema, en función de Xi, o sea, de cuánto se va disociando. Eso me da estas curvas. Es lo que esperábamos nosotros, que charlamos la clase pasada, que cuando yo grafico la energía libre de un sistema que tiene capacidad de dar reacción química, y voy cambiando cuánto se va convirtiendo de reactivo en producto, yo espero obtener unas curvas, y esas curvas en general, es esperable que tengan una posición de un mínimo. Bueno, este gráfico muestra cómo son esas curvas a distintas temperaturas, y la flechita que aparece acá va marcando la posición del mínimo de cada una de esas curvas. Acá me dicen exotérmica. ¿Alguien dice endotérmica? Todo el mundo está de acuerdo en que es exotérmica. Puede ser que varíe con la temperatura. ¿Que varíe qué? Si es endotérmica o exotérmica. No. Okay. Puede ser que sea exotérmica porque la energía de Gibbs depende de la entalpía, y eso dependía de la energía interna, que a su vez dependía del calor y el trabajo.
Eso es una cosa general. Ahora, yo en particular te estoy dando un gráfico que representa la forma en que este sistema se comporta. Eso que vos decís es general y es cierto, pero no indica la dirección del cambio, digamos, si es exo o endotérmica. Y pero a menor energía no estaría... Ah, no. No, pues estaba pensando que tal vez a menor energía el término de entalpía me estaba aumentando porque estaba liberando más calor y por eso pensaba que era exotérmica. Pero me parece que estoy diciendo cualquiera. ¿Alguna otra? Pensémoslo con tranquilidad. Tratemos de interpretar ese gráfico de energía libre, esa flechita. Acá Richard pone, yo ubico el mínimo de energía de Gibbs posible a 400 Kelvin de temperatura y el grado de disociación es 1, cerca de esa temperatura. Muy bien. Muy bien. Eso es a 400 Kelvin. ¿Y qué pasa si cambio la temperatura? Y dice que por eso piensa que es exotérmica. ¿Qué necesito yo saber o cómo puedo yo, a partir de un sistema reactivo químico que está en equilibrio, saber si la reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Qué necesitaría saber yo? O pensémoslo al revés. ¿Qué pasaba cuando una reacción es exotérmica si yo cambiaba la temperatura? ¿Se acuerdan de algo que se llamaba el principio de Le Chatelier? Era el principio que decía que si se modificaba alguna variable en el equilibrio, tendía como a evolucionar contrarrestando esos efectos. Muy bien. Y en este caso, estos gráficos, vuelvo a presentar porque me tuve que ir para habilitar. Estos gráficos que están acá, ¿qué me están representando? ¿Dónde está el equilibrio acá y qué está cambiando de un caso al otro? ¿El equilibrio no está donde está la flechita? La posición del equilibrio, del sistema en equilibrio químico, está donde está la flechita. ¿Por qué? Porque, o sea, al aumentar la temperatura, el equilibrio se encuentra a mayor cantidad, a mayor concentración. ¿De quién? O sea, de la sustancia, a moles. Ahora, tenemos dos preguntas. Yo te hice una primera pregunta, Sí. que es, ¿por qué decís que la condición de equilibrio es donde está la flechita? Porque a menor temperatura está más cerca del... A ver, o sea, hay yo veo 1, 2, 3, 4, 5 flechitas. y hay 5 temperaturas y justo marcan Hay 5 parte de la temperaturas. curva. Entonces, ¿habrá un solo equilibrio o varios equilibrios asociados a ese gráfico? Hay equilibrios a cada temperatura. Perfecto. Cada temperatura O sea, depende. tiene una posición de equilibrio distinta. ¿Y por qué puedo decir eso mirando el gráfico? Porque en este gráfico se van diagramando distintas temperaturas de un mismo compuesto y cómo va ese compuesto a comportarse a lo largo de eso, o sea, de ese tiempo, y está a una presión constante. Tiempo no hay en este gráfico. Claro, a lo largo de un tiempo no, a lo largo de la cantidad de la concentración. Perdón. Ok, y entonces, vuelta a preguntar, ¿por qué vos me asegurás que la condición de equilibrio está representada por el lugar donde está la flechita? Ay, no sé. ¿Alguien me puede contestar por qué? Como bien dijiste, eso está bien. ¿Alguien me podría decir por qué yo puedo decir que la condición de equilibrio, el punto de equilibrio corresponde al punto donde está la flechita en cada gráfico? Porque es ¿Cada curva? ahí lo puse en el chat, porque es el punto de menor energía Gibbs, de menor energía libre. Porque para cualquiera de las curvas,
es el punto de menor energía libre. O sea, es el mínimo de energía libre del sistema. Y está más cerca cuando... Ahora, espera. No te apures a pensar, que quiero que todos se den cuenta de esto. ¿Se dan cuenta que la posición del mínimo de energía en todas las temperaturas corresponde al lugar en donde está la flechita? ¿Todos lo ven? Que si yo empiezo en cualquier, por ejemplo, si yo empezara con un mol a 298 Kelvin, ¿qué pasaría con ese mol? Se convertiría en producto hasta alcanzar el mínimo. ¿Y por qué quedaría ahí en equilibrio? Porque seguir convirtiendo reactivo en producto implicaría subir la energía libre. Y eso no es un proceso espontáneo. Yo solo puedo, a temperatura y presión constante, como está dado cada experimento que estoy marcando acá, a partir de mi condición inicial, disminuir la energía libre, pero no aumentarla. Entonces, no importa en el lugar en donde empiece, es decir, con qué cantidad ponga de uno y de otro, siempre voy a terminar cayendo en el mínimo. Y por eso el mínimo es la condición de equilibrio químico del sistema. La condición de equilibrio es que la curva de G versus lo que se llama, en este caso, el grado de disociación, corresponde a un mínimo. Entonces, ¿qué pasa con ese mínimo? Cuando yo cambio la temperatura, se corre. ¿Por qué se corre? Porque cambian las condiciones iniciales. Porque cambian algunas de las condiciones. En este caso, ¿qué condición cambió? Cambió la temperatura. Y la temperatura cambia la posición del equilibrio. Este punto es una posición de equilibrio tan bueno como este. Este punto es una posición de equilibrio tan buena como este, pero es distinta. ¿Cambió la reacción? No, pero cambió la temperatura a la que esa reacción está siendo llevada a cabo. El cambio en la temperatura altera la posición del equilibrio. Por eso el mínimo se va corriendo hacia, en este caso, valores de conversión cada vez mayores. Si yo hiciera un gráfico de cómo se corre el grado de conversión versus la temperatura, vería que el grado de conversión aumenta o disminuye con la temperatura. Aumenta. Aumenta. A 400 grados estoy casi en 0,95. Es decir, que si pongo un mol, 0,95 de moles de ese compuesto se van a convertir en producto. En cambio, si estoy a 298 grados, solo un 20% de lo que puse se va a convertir en producto al alcanzar el equilibrio. Entonces hay una variación del grado de conversión, o lo que llamamos el desplazamiento de la posición de equilibrio hacia el estado de productos a medida que aumento la temperatura. ¿Lo ven? Sí. Si yo empiezo a 298 en 1, termino acá. Si yo empiezo con un mol a 400 Kelvin, termino acá. Convierto mucho más de reactivo en producto a una temperatura más elevada. Ese es el análisis que uno puede hacer a partir de este gráfico. ¿Lo ven? Sí. ¿Alguien no lo ve y no entiende por qué miro el mínimo? Sí, profe, ¿lo podría explicar eso, lo del mínimo, no? Muy bien. ¿Qué pasa con el sistema cuando yo empiezo y cargo en el sistema solo reactivo y nada de producto? ¿Qué le va a pasar al sistema? Y el sistema va a tratar de evolucionar, o cualquier hecho que provoque un cambio en el sistema implica una disminución en la energía libre. ¿Por qué? Porque estoy a temperatura y presión constante y porque el cambio de energía libre es el criterio de espontaneidad a temperatura y presión constante. Si algo ocurre es porque a temperatura y presión constante la energía libre de ese sistema disminuye. No puede ocurrir a temperatura y presión constante en ausencia de ningún campo externo que el proceso espontáneamente
evolucione desde donde está hacia un nuevo estado. Nada pasa si no hay una minimización de la energía libre. En consecuencia, lo que yo tengo que ver, en el caso de una reacción química, es cómo evoluciona la energía libre a medida que voy convirtiendo reactivo a producto. Si convertir reactivo a producto baja la energía libre, entonces se convierte reactivo a producto. ¿Hasta cuándo? Hasta que cualquier conversión futura de reactivo a producto no baje la energía libre, sino que la suba. Entonces, ¿dónde va a llegar el sistema a la condición de equilibrio químico? En donde tenga el mínimo de energía libre. Sería lo equivalente a decir, si esto fuera, imagínate que fuera ¿cómo se llama? Un valle, ¿no? O un half de skate. Si yo tiro una pelota acá, la pelota baja hasta llegar acá. Si yo la tiro acá, baja hasta llegar acá. ¿Por qué la pelota queda en esta posición? Porque es el mínimo de energía potencial del sistema. Y si no hay nada, y si lo dejo librado al azar, lo que hace el sistema es encontrar la posición de mínima energía potencial. Con un sistema reactivo no tengo que mirar la energía potencial, sino que tengo que mirar un parámetro que se llama energía libre. A temperatura y presión constante voy a decir que el sistema va a evolucionar hasta alcanzar el mínimo de energía libre. Entonces, ese punto está en el mínimo de cada una de las curvas. Y en este caso, la evolución, si la temperatura está fija y la presión está fija, lo único que puede hacer el sistema es convertir reactivo a producto o producto a reactivo, pero no puede hacer más que eso. Entonces, lo que está pasando es que estoy convirtiendo a partir de la cantidad inicial tanto reactivo a producto como el que necesite para llegar al mínimo. Y a partir de ahí alcancé el equilibrio. Ese punto va cambiando a medida que yo voy cambiando la temperatura. No tiene por qué ser el mismo. ¿Sí? Va a haber un mínimo, pero no va a estar en el mismo lugar que antes. ¿Está bien? Entonces yo voy cambiando la temperatura y veo que ese mínimo se va corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia una conversión cada vez más alta de reactivo en producto. ¿Cómo lo sé? Porque esto es cada vez más cercano a 1. Más grande que 1 no puede ser, porque a lo sumo podré convertir todo lo que puse en producto, pero llega a 1. Bueno, a 400 Kelvin es 0,95 la conversión. Convierto el 95% de lo que puse, si empiezo con un mol. Y si estoy a 298, convertiré más o menos el 20%. Y ahí llegué al equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que saco en conclusión? ¿Cómo afecta la temperatura a la posición de equilibrio de este sistema? ¿Qué le pasa a la posición de equilibrio a medida que Al aumentar la Va a temperatura, desplazarnos hacia productos a medida que aumente la temperatura. Muy bien, a medida que aumento la temperatura, la posición de equilibrio se corre cada vez más cerca del estado de productos. Ese comportamiento, pensando en Le Chatelier, ¿es compatible con una reacción exotérmica o endotérmica? Ya en este caso sería endotérmica. Endotérmica. Todo el mundo está de acuerdo que las reacciones que desplazan su posición de equilibrio hacia el estado de productos con el aumento de temperatura son endotérmicas. ¿Está bien? Bueno, esta reacción es endotérmica. Este gráfico me está diciendo tenés una reacción endotérmica. ¿Cómo me lo dice? No me muestra la constante de equilibrio, pero me dice cómo cambia la posición del equilibrio a medida que yo voy subiendo la temperatura. La pregunta que les hago es, ahora que sé que la reacción es endotérmica y sé que representa este mínimo, ¿podría calcular la constante de equilibrio a cada temperatura? Perdón, Javi, tengo una consulta. ¿Te podré preguntar por qué por Le Chatelier sería endotérmica eso? Porque sabemos que por Le Chatelier las reacciones endotérmicas se desplazan desplazan su posición de equilibrio hacia el estado de productos. Ok. Las reacciones exotérmicas tienen un comportamiento invertido. ¿Qué es lo que está pasando acá? Básicamente es que si la reacción es endotérmica, lo que va a ir ocurriendo es que el estado de productos, este puntito que está acá, se va estabilizando respecto del de reactivos.
¿Ves que va bajando? Acá está arriba, acá está más cerca, acá está más abajo, acá está más abajo y acá todavía está más abajo. Ese fenómeno es típico de una reacción endotérmica. Una reacción exotérmica daría lo contrario. Este punto iría subiendo a medida que voy subiendo la temperatura. Eso provoca que el punto de equilibrio se desplace cada vez más cerca del estado de productos. Otra manera de verlo, un poco más trucha, es decir que las reacciones endotérmicas tendrían el calor como reactivo. Entonces, si yo aumento la temperatura, sería el mismo efecto que meter reactivo y eso desplaza la posición de equilibrio hacia el estado de productos. Las reacciones exotérmicas tendrían el calor o la energía como producto. Entonces, al aumentar la temperatura, eso desplazaría el equilibrio hacia el estado de reactivos. Ok. Bueno, entonces a mi siguiente pregunta, ¿podría yo calcular la constante de equilibrio a partir de los datos que me da este gráfico a cada una de las temperaturas? Sí, creo que sí. O sea, con tener por lo menos una de las temperaturas, se me ocurre quizás usar no sé, la ecuación de Van Hoff, ¿Y por lo cuánto menos. vale la constante de temperatura? Con la ecuación de Van 't Hoff, ¿vos qué necesitas? ¿Qué te vincula Van 't Hoff? Me acuerdo del logaritmo natural de K1 sobre K2 y hay Sí. dos temperaturas distintas. Sí, es que Que el delta H, creo que también. muy bien. Acá no tenés ni el delta H, Es cierto. tenés la temperatura, no tenés el delta H, y lo que yo pregunto es cómo calculo las constantes. ¿Se les ocurriría alguna manera de calcular la constante a cada temperatura? ¿Podrían hacerlo? ¿Por dónde empezarían? Grados de disociación de productos y reactivos a cada temperatura. Exacto. Fíjate que si yo tengo en la posición de equilibrio, que la tengo porque la saco del gráfico, puedo calcular la cantidad que hay de reactivo en equilibrio y de producto en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé esto, digo, bueno, supongamos que empezamos con 1, entonces ya sé cuánto vale X, ya sé cuánto me queda de esto en equilibrio y ya sé cuánto se me formó de esto en equilibrio. Con todos esos datos puedo calcular la constante. Directamente haciendo estequiometría, entonces busco cuál es el mínimo en cada una de las temperaturas y calculo la constante del equilibrio a cada una de las temperaturas. Fíjense que en esta reacción, a medida que avanza de reactivo a producto, va aumentando el número de moles, porque por cada uno que desaparece, aparecen 2. Por cada mol que se me va de tetróxido de nitrógeno, me aparecen 2 moles de producto, de tal manera que el número de moles de producto crece a medida que la reacción va avanzando de reactivo a producto. Entonces, si yo empiezo acá, solo con reactivo a 25 grados, dejo que el sistema llegue al equilibrio, llega acá. En ese momento subo la temperatura del baño y ahora el sistema no está más en equilibrio. ¿Por qué? Porque está en una posición que no es la del mínimo de la nueva temperatura. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a convertir más reactivo en producto hasta llegar al mínimo a esa temperatura. Cuando llegó al mínimo a esa temperatura, ¿qué hago? Vuelvo a subir la temperatura del tacho. Ahora, en esa concentración, a la nueva temperatura no estoy en equilibrio, porque no estoy en el mínimo de la nueva curva. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? El sistema vuelve a convertir reactivo a producto hasta llegar al mínimo a esa temperatura. Repito lo mismo, vuelvo a subir la temperatura, el sistema deja de estar en equilibrio, porque la nueva curva, este grado de conversión, no corresponde al mínimo. Entonces, voy a convertir todavía más reactivo a producto hasta alcanzar el mínimo. Cuando llegué al mínimo, lo que hago es vuelvo a darle un golpe de temperatura y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, pasé desde una posición de equilibrio, que es esta, en principio pasé de tener solo reactivo, al principio, hasta tener casi todo producto. Para hacer eso, no me puedo quedar en una sola temperatura. Tengo que necesariamente ir aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque el mínimo está acá a baja temperatura
Y si lo quiero tener muy cerca de la conversión total, necesito subir lo suficiente la temperatura. Entonces puedo ir haciendo eso, saltando de temperatura en temperatura, a partir de los estados de equilibrio del anterior. Y esto es Le Chatelier. ¿Cómo responde este equilibrio cuando le aumento la temperatura? Y se corre hacia una nueva posición de equilibrio que está a un grado de conversión más alto. Es decir, se mueve hacia producto. ¿Por qué se mueve hacia producto cuando aumento la temperatura? Porque la reacción es endotérmica. Entonces, como bien decían recién, yo a partir de la estequiometría y sabiendo cuál es el grado de conversión a cada temperatura, puedo calcular los números de moles de reactivo y producto, puedo calcular la constante de equilibrio a cada temperatura y después puedo hacer Bandt. A partir de la constante que calculé, grafico el logaritmo de la constante versus la inversa de la temperatura, y si se acuerdan de la pendiente del gráfico, esto tiene que ser una recta, obtengo el delta H. En este caso, el delta H que obtengo es de 57,2 kilojoules por mol. Entonces, con los datos que me da este gráfico, puedo, primero, determinar que efectivamente la reacción tiene que ser endotérmica. Segundo, puedo calcular cuál es el valor de la constante a cada temperatura. Y tercero, puedo determinar cuánto vale el delta H cerito de esta reacción, a partir de la relación entre la constante de equilibrio y la temperatura. Esta relación es una relación dada y se llama ecuación de Bandt, y seguro la vieron en química general. O sea, este gráfico que está acá contiene un montón de información. Un montón de información. Me dice cómo es la energía libre a medida que voy cambiando la condición, la proporción en la que la reacción avanza, y me dice dónde están entonces las posiciones de equilibrio, es decir, las constantes de equilibrio a cada temperatura distinta. Y el efecto de Le Chatelier con la temperatura es simplemente esto. La posición de equilibrio, a medida que voy cambiando la temperatura, va cambiando. Y no cambia de cualquier manera. Cambia de acuerdo a cómo sea el delta H de la reacción que estoy estudiando. Este es el efecto de Le Chatelier sobre, o de la posición de un equilibrio con la acción de la temperatura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no recordaban? Esta ecuación la recordaban. La vamos a usar, no mucho, pero la vamos a usar, así que sería bueno que la recordaran. Esto es estequiometría, esto sí convendría que lo repasen. Seguramente hicieron muchos de estos problemas en química general. Yo, profe, no entendí cómo saca más o menos el valor de las constantes sin tener valores de concentración. No tengo valores de concentración, pero tengo valores de cuánto se convierte de lo que pongo de reactivo a producto. Ese valor lo tengo. Entonces, por ejemplo, lo que voy a decir es, supongamos que puse un mol. Un mol. Si yo puse un mol a 298, ¿cuánto obtengo de producto en el equilibrio? Bueno, como del gráfico me dice que la posición de equilibrio está en 0,17, me van a quedar 0,83 moles de reactivo y se van a formar de producto 2 por 0,17, 0,34. Entonces voy a tener una relación que son 0,83 moles de este y 0,34 moles de este cuando el sistema alcance el equilibrio a 298 Kelvin. ¿Está bien? ¿Qué necesito ahora para calcular la constante? Y bueno, si yo trabajo con las expresiones de gases ideales, me va a quedar que la constante tiene que ser x, 4x cuadrado sobre n0 menos x por p dividido n0 más x. Esto es una relación bastante sencilla, está hecha acá. Entonces, lo único que necesito saber es x, que lo acabo de calcular, n0, que dije que suponía que valía 1, y la presión, que es dato porque es un bar para todos los casos. Bueno, entonces hago esta cuenta. Y entonces obtengo Kp. Me muevo de temperatura, ¿qué cambió acá? Cambió el valor de x en equilibrio, porque ahora es un valor de x más grande. Es, si te fijas, 0,38. Repito la cuenta, pero poniendo acá 0,38. Si la quiero a 350, ¿qué hago? Tendré que poner x igual a 0,65 más o menos. Bueno,
pongo 0,65 acá y me da el Kp. Y así obtengo el valor de Kp a cada temperatura, a partir de la relación entre gases ideales y número de moles, y teniendo en cuenta cuál es la estequiometría de la reacción que estoy considerando, que por cada un mol hace que aparezcan 2. Puedo escribir la presión de este y la presión de este, a partir del número de moles de cada uno, RT y B, y después saber que RT y B están relacionados con el número total de moles y la presión. Este es un ejercicio bastante sencillo, y entonces Kp me queda definido a partir de cuánto puse al principio y cuánto me apareció de producto debido al que el sistema se movió hasta alcanzar el equilibrio. Así puedo obtener todos los valores de Kp para cada temperatura. Cuando analizo la dependencia de Kp con la inversa de la temperatura, saco el delta H de reacción. Una aclaración que por ahí se marean viendo tremenda expresión. Nuestra idea es que empecemos a trabajar con funciones en la cual podemos dejar expresados un parámetro que nos interese en función de otro. Pero no hace falta que ustedes obtengan desde el principio, o para este tipo de ejercicios, que obtengan esa expresión para ir reemplazando los valores de X. La realidad es que ustedes pueden ir al gráfico, con X calcular, como hizo Javier al principio, calcular cada número de moles para reactivo y producto, luego con gases ideales pasarlo a presión, y con las presiones y la expresión, y sabiendo que Kp es el cociente de presiones, cada presión elevada a su coeficiente estequiométrico, lo calculan. Pueden hacer los cálculos pasito a pasito. ¿Qué ventaja tiene lo que hizo Javier? Enorme ventaja, que uno puede obtener una expresión a la cual vos me vas tirando datos y rápidamente te puedo calcular el parámetro que interesa, en este caso es la constante. ¿Está bien? Esa es la gran ventaja. Es una herramienta muy fuerte porque para cuando trabajen, investiguen o lo que sea, si trabajan con datos, ustedes van a tener una tira enorme de datos, no 5 valores diferentes de X. Probablemente sea casi un continuo de datos. Entonces, ustedes van a agarrar esos datos, ponerlos en una ecuación, que es esta que obtuvo Javier, y directamente pueden obtener los valores de constante para cualquier rango de temperatura. Obviamente que para estos momentos, por ahí a ustedes les resulta más fácil calcular cada presión por separado para cada caso, y con eso, con gases ideales, y después ir a la constante y calcular cada constante a mano, que probablemente es lo que hacen en química general. No está mal. Los alentamos a que intenten ir sustituyendo distintas ecuaciones para obtener una gran ecuación, porque les va a servir mucho para analizar datos, y además también les da habilidad matemática y una forma de integrar conceptos al mismo tiempo. Lo que hizo Javier por ahí, ahora sí, en las primeras clases, por ahí puede asustar un poco. También es la teórica, para hacer los problemas vamos a por ahí arrancar más ameno, pero traten de apuntar a tratar de lograr lo que Javier les está mostrando, porque les va a dar muchas herramientas para el futuro y para el futuro cercano de esta materia. Pero sepan que está esa alternativa de ir calculando pasito a pasito y poniendo ya directamente los valores, y no tener que obtener esta constante así toda condensada. Somos policía bueno y policía malo con vos, Nico. Bueno, ¿se entendió esta parte más allá de los cálculos? Que los puedan revisar tranquilamente. Acá están dados, como decía recién Nico, individualmente. Acá están dados en una sola ecuación. Entonces, en la ecuación nosotros tenemos que ir como sustituyendo las cosas. Vos tenés que ir sustituyendo porque la ecuación está puesta en función de una variable, o si querés, la tabla de Excel, vos vas poniendo, a partir de donde está cada uno de los mínimos a cada temperatura, vos vas poniendo cuánto es X. A partir, si vos sabés cuánto es X, venís acá y sabés cuánto te quedó de esto sin reaccionar, es la resta 1 menos lo que reaccionó, y cuánto tenés de esto, 2 por lo que reaccionó, que son estos dos números que aparecen acá, en estas columnas. Cuando tenés estos dos, los sumás y te da el número total de moles, que sería esta cuenta que está acá. Con el número total de moles, y sabiendo que la presión es un bar, y sabiendo cuánto vale la temperatura, vos podés hablar el volumen total del sistema. El volumen va cambiando a medida que vas cambiando la temperatura, porque tenés cada vez más moles y estás manteniendo la presión constante.
Ah, ok. ¿Ok? A medida que vos te vas cambiando la temperatura, la posición de equilibrio implica convertir más reactivo en producto. Pero El es como que siempre no producto... tengo la misma cantidad de moles. Eso me ¿Cómo? marea. ¿Cómo? O sea, tengo más producto, pero la cantidad de moles no vendría a ser la misma porque tengo No, producto y reactivo. no, porque esta reacción, por cada mol que consume de producto, de reactivo, genera 2 moles de producto. Ah, claro, es verdad. Entonces, esta Imagínate. reacción hace aumentar el número de productos, y cuanto más grande es la posición de equilibrio, cuanto más cerca está de productos, más remoles tenés en el sistema. Claro. Recuerden que lo que se conserva es la masa, no el número de moles. El número de moles solo se va a conservar si la reacción tenés mismos moles a la izquierda que a la derecha. Si no, lo único que se conserva siempre es la masa. Sí, perdón, no vi el 2. No, está bien. Está como Está muy bueno que Exactamente, hayas chiquitito hecho y esa no pregunta. distingo bien. el 2. Entonces, el número total de moles crece cuando crece el grado de conversión. Entonces, como en todos estos la temperatura es cada vez más grande y el número de moles es cada vez más grande en el equilibrio, pero la presión es la misma, el volumen tiene que ir creciendo en el sistema. Por eso el sistema tiene ahí un émbolo que se puede mover para mantener la presión. Bueno, entonces con el volumen, el número de moles, la temperatura, calculas las presiones de cada uno, y con las presiones de cada uno calculas la KP total. O si no, directamente venís a esta expresión, que simplemente con X podés saber cuánto vale la constante del equilibrio en cada caso. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Venga, ¿alguna pregunta más? Sí, ahí me levantó la mano. A ver. Profe, sí, justo, o sea, te iba a consultar si digamos, la ventaja de poder saber endo o exo para fines de las cuentas es verificar si el delta H es coherente con lo que, o sea, el H que Exacto. calculamos es Una es coherente con lo que... cualitativa. Una es cualitativa. Yo veo el gráfico y mirándolo puedo decir que va a ser que la reacción va a ser endotérmica. No te puedo decir cuánto va a valer el delta H, pero sí estoy seguro que tiene que ser mayor que 0. La otra es cuantitativa. Te puedo decir exactamente o razonablemente bien cuánto va a valer. Podés necesitar una o la otra. Digamos, a veces te alcanza con saber que la reacción es endotérmica, por ejemplo, o exotérmica. Eso sería viendo el gráfico sin siquiera mirar demasiado detalle cuántos son los valores. Viéndolo de manera general, con un pantallazo general, vos te das cuenta de que esta reacción tiene que ser endotérmica. Si alguien te pregunta cuánto vale el delta H de esa reacción, vos ya sabés que te tiene que dar mayor que 0 y te tendrás que poner a hacer las cuentas finas como estas que están acá. Pero son dos aproximaciones, una cualitativa y otra cuantitativa. ¿Alguna pregunta más? Después otro detalle más, que es siempre hay un montón de cositas que uno puede ir dándose cuenta si está haciendo bien o no. Por ejemplo, bueno, el caso de recién, donde sabemos que el delta H tiene que ser positivo. Otro es que sabemos que el número total de moles, si yo arranqué haciendo una cuenta para un mol de reactivo, el número total jamás puede ser más grande que 2. ¿Está bien? Porque en el mayor de los casos consumí todo mi mol de reactivo y obtuve 2 moles de producto. Entonces, si de pronto en algún momento hago la cuenta y n me da más que 2, el n total, algo estoy haciendo mal. Otra cosa es que cuando calculo el volumen total, yo sé que si la presión está fija y sé que me aumentan los moles, necesariamente el volumen tiene que ir aumentando para mantener la presión. Entonces es otra cosa. Son un montón de cositas de válvulas donde uno puede, acá le pifié, acá le pifié, acá le pifié. Pues muchas veces tiene un problemita de cuenta, no conceptual. Pero el hecho de que no se den cuenta lo convierte en un error conceptual. Y para algunos casos, ya cuando empezamos a hablar de parciales, se los vamos a volver a decir, pero uno puede equivocarse en una cuenta. Obviamente no va a tener el 100% de los puntos del problema, pero uno puede equivocarse. Nosotros evaluamos química. Pero ahora, si resultas cualquier cosa y me remarcas con un cuadro de oro, y no estás demostrándome que sabes mucho de química, más allá de que después haya sido un error de cuenta. Entonces, estas cosas les van a ayudar tanto para el examen, para sus vidas y para ir sabiendo si van haciendo bien o mal las cosas, o dónde es que hicieron mal la cosa. Bueno, como cuestión práctica,
en esta reacción, reactivos y productos tienen colores distintos. Los reactivos son incoloros, los productos son coloreados, de color marrón. Entonces, lo que uno va viendo si deja el sistema en tachos alcanzar el equilibrio, esto sería un sistema, este sistema de volumen constante porque está cerrado, pero para el caso es lo mismo, lo que uno va viendo es que a medida que va aumentando la temperatura, como la posición del equilibrio se va desplazando hacia producto y los productos son coloreados, lo que va viendo es que ese tachito se va poniendo cada vez de color rojo más intenso. Eso me está indicando que hay una mayor proporción en el estado de equilibrio de productos a medida que alcanzo el equilibrio a temperaturas más altas. Si yo enfrío el sistema, desplazo el equilibrio más cerca del estado de reactivos y entonces el color pardo desaparece. Es un experimento que se solía hacer en el laboratorio, es muy sencillo y simplemente variando la temperatura, yo varío la proporción de la especie incolora respecto a la especie coloreada en equilibrio y entonces lo que voy viendo es que el color va cambiando. Muy bien. Vamos a ver ahora para este mismo sistema y vamos a tratar de ver en un mismo gráfico cuáles son todos estos G de los que hablábamos el otro día, que parecían bastante confusos. Entonces, supongamos que yo empecé con el sistema acá, en el punto azul, lo dejé a 198, evolucionó hasta el mínimo, ahí cayó el equilibrio, todas las concentraciones o las presiones se mantienen constantes. Si yo no hago nada, el sistema se queda en esa posición. Lo que hago es entonces, para hacer algún cambio, aumentarle la temperatura, vuelta a esta posición nueva, vuelta, como dijimos recién, vuelta, y cada vez que aumento la temperatura provoco un desplazamiento hacia la posición de productos. Fíjense que en este punto, la pendiente de esta curva es negativa. Cuando alcanza el mínimo, la pendiente se hace cero. La pendiente es lo que llamamos el delta G de reacción. Delta G de reacción. La pendiente en un punto es el delta G de reacción en ese punto. Y se acuerdan que lo escribimos, se escribe de esta manera. Quiere decir que el delta G de reacción es un valor asociado a una dada cantidad de reactivo y producto. Está asociada a una foto del sistema. Yo le saco la foto al sistema y ahí te puedo decir qué pendiente tiene esta curva. En este caso es negativa y eso hace que el sistema avance hacia el estado, hacia el mínimo, ¿no? Hacia el estado de productos. En el equilibrio la pendiente es nula, entonces el delta G de reacción es cero. Entonces el valor de... ¿Cómo? ¿Puedo aprovechar para hacerles una pregunta Sí. justamente con ese gráfico? En la curva de arriba, el delta G para la conversión total, o sea, ir de un extremo al otro, ¿es positivo o es negativo? ¿Cuál curva de arriba? ¿La primera? Sí. Sí, la primera. Porfa, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, el delta G para la conversión total, o sea, ir desde el 0 hasta el 1 del eje X. ¿Cómo es ese delta G? Positivo, ¿no? Positivo. Sí, positivo. Entonces la pregunta es, ¿la reacción es espontánea o es no espontánea ese proceso? No debería ser como imposible. O no, yo creo que ya el delta G no es criterio de espontaneidad en ese caso, ¿no? Perdón, se me bajó un poco el volumen. ¿Me decías, es espontánea o no espontánea? No se supone que el delta G ya no es criterio de espontaneidad en ese caso. ¿Por qué no? Déjame revisar los apuntes. Ya. Ya. Igual, ojo, estoy Sería no preguntando por el proceso espontáneo, ¿no? global. Bien, el proceso global es no espontáneo. Ahora la pregunta es, si es no espontáneo, ¿el sistema se queda quieto en el punto inicial? No, No. Bien, ¿por qué? No, porque le estamos Porque aumentando hay la el- temperatura. ¿Por qué? Porque le estamos aumentando la temperatura. No, estoy a la misma temperatura. No, Estoy a yo estoy 298. arrancando del lado No, 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 izquierdo. no. Estoy acá, en el punto azul, estoy en el punto Por- azul. porque no estoy en el mínimo. Bueno, Exacto, entonces, exactamente. bien, entonces el sistema va a avanzar de tal pasito a pasito en un continuo
de estados, es como que yo saco una foto. El estado 0 es el estado inicial. El estado final que yo me planteé llegar es 1. Y yo, si bien es cierto que el delta G del proceso no depende del camino, el camino, yo voy a pasar por un montón de estados con propiedades termodinámicas diferentes, en este caso la composición. Y el sistema va a avanzar siempre y cuando, pasito a pasito, yo disminuya el G total. Entonces, no es que el sistema, como no es espontánea la conversión total, se va a quedar en el principio. No, va a avanzar hasta que encuentre un estado tal que, para cual volver para atrás o seguir yendo para adelante, me implique un aumento del delta G. ¿Está bien? Y eso, ¿hasta dónde va a avanzar? Hasta que el delta G ahora de reacción, que es la derivada en el punto, sea 0, o sea, alcance el mínimo. Y el descenso total que obtuve es el delta G ese que les marca Javier ahí. Entonces, una cosa es el delta G del proceso total, que para la curva de arriba es positivo, y eso que me implica que no va a ocurrir la conversión completa. Simplemente eso me está diciendo. Pero va a avanzar el sistema, no se queda al principio. Por eso, a veces queda como mal entendido en química general, que nosotros le muestran un delta G positivo y ustedes dicen que una sal, por ejemplo, en general las sales tienen un delta G positivo, y se quedan con la idea de que la sal no se disuelve. No, la sal siempre se disuelve, un cachitín, o mucho, o poco, o menos, o más, pero siempre se disuelve un poco, y se va a disolver hasta que alcance ese mínimo. Y en la curva de abajo de todo, el delta G total del sistema es negativo, pero igualmente no llega hasta el final, porque hay un punto anterior que está más abajo, y se va a frenar ahí el sistema, por más que el delta G global sea negativo. O sea, el delta G ir desde el principio hasta el final. Entonces, hay varias cosas, se llaman todas de manera parecida, pero representan cosas distintas. En esta ecuación lo que tenemos es lo que se llama el delta G de reacción, que es la derivada en el punto. Yo para calcular el delta G de reacción necesito un punto. Después tengo otra cosa que es el delta G cerito, que es la diferencia de entre 0 y 1. Y después tengo el delta G, que es la diferencia de energía entre donde empecé y la posición de equilibrio. ¿Está bien? Son tres cosas distintas. La más útil para nosotros es el delta G de reacción, porque se nos dice si el sistema va a avanzar o va a retroceder. Si estuviera de este lado, la pendiente sería positiva, entonces el sistema retrocedería convirtiendo parte de los productos en reactivos para alcanzar el mínimo de equilibrio. Por supuesto que ese delta G de reacción depende del delta RG cerito, que es la diferencia entre estos dos puntos. Porque es eso dividido, o si quieren, de la constante de equilibrio, de la relación entre K y Q. Fíjense que en este caso, como estoy cambiando la temperatura, pasa lo que decía recién Nico. En esta temperatura, el delta RG cerito es positivo, porque tengo que ir desde 0 a 1, voy subiendo G, pero a medida que voy bajando la temperatura, el delta RG cerito se hace negativo. Y eso se debe a que el delta S de esta reacción es positivo. Perdón, Entonces, Javi. cuando aumento la temperatura, el delta G cerito disminuye. Pasa de positivo, casi 0, a negativo. Y eso hace que entonces, al variar, al disminuir delta G cerito, la constante de equilibrio aumente. Que es lo que vemos acá. Creo que hay una pregunta de Sí. Matías. Sí, perdón, ¿podrías volver a explicar la diferencia entre... No entiendo la diferencia entre los delta G. O sea, entiendo que el delta G... Pensá en un móvil que se está moviendo. Pensá en el siguiente, un auto se está moviendo. Sí, ¿Sí? Tiene destino Mar del Plata. La distancia que hay entre donde salís y Mar del Plata es el delta G cerito. ok. ¿Ok? La velocidad con la que se mueve el auto es el delta G de reacción. Sí, Y hasta dónde llega por la nafta que tiene es el delta G. ok. ¿Está bien? Una es cuánto cambió G en ir desde donde empezó hasta que se le acabó la nafta. Eso es delta G. ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto recorrió
en este caso en energía libre. Eso tiene que ir para abajo siempre, ¿no? Porque si se movió desde el punto en el que estaba es porque la energía libre disminuyó. Sí. Bárbaro. Entonces fíjate que todos los delta G son negativos siempre. No importa dónde empieces, son siempre negativos. Los delta RG también son negativos porque la reacción está yendo hacia el estado de producto. Sí. Entonces, la velocidad que tiene el sistema es siempre hacia Mar del Plata. Boom, 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 boom. Ahora, bueno, el sistema no necesariamente llega a Mar del Plata. De hecho, nunca llega a Mar del Plata. Nunca llega a Mar del Plata. Acá llegó hasta ahí, hasta Valeria. No, ¿cómo se llama la que está antes? Atalaya. Hasta, O sea, no, un poco más. Llegó hasta casi, no me acuerdo cómo se llama esa que está un poquito antes de Mar del Plata. Bueno, no importa. O sea, Llegó casi, pero no llegó. Y este va cambiando con la temperatura, ¿ves? ¿Te das cuenta? Porque acá es positivo y acá es negativo. Y eso se debe a que el delta S de la reacción es positivo. Entonces, a medida que aumento T, el delta G va haciendo cada vez más chico. La temperatura es la plata que ustedes tienen. O van a Mar del Plata, o van a Pinamar, o a Gesell. Bueno, el destino al que pueden llegar. o sea, el delta R G cerito sería como una diferencia más global entre lo que tenés. Entre lo que tenés Es una de referencia, producto. es lo que te cuesta convertir todos los reactivos en producto. Ok. Y el Completo. delta G común sería como algo más local, sería del No, el lado delta G de extra. reacción es local. El delta G de reacción es local, es la derivada, es la velocidad que tiene el auto. Y el delta G es la distancia que el auto se movió desde que arrancó hasta donde llegó. Ah, ok. ¿Sí? Por eso, y todo esto lo digo porque probablemente en algún momento empiecen a buscar en los libros, y hay libros que tienen todo esto que le está dando Javier, donde en vez de un delta aparece una D chiquita, que está hablando de diferenciales o derivadas, que ya derivadas los vieron, con lo cual algo, alguna noción tienen que tener. ¿Y a qué se refiere eso? A que las condiciones de espontaneidad que marcan los libros lo hacen con un diferencial. Es decir, que en todo el proceso va a avanzar siempre y cuando el diferencial, o sea, que yo me corra un cachito, me disminuye el delta G. O sea, que DG sea negativo en todo el paso. Hasta que se frena todo cuando DG es igual a 0. Sí, Richard. Eso que estás diciendo de reacción G cerito, ¿esto aplica solamente para estas que son endotérmicas? ¿Aplica solo para? O sea, este fenómeno de que se observa de que empieza positivo y después se va volviendo negativo, Sí. ¿aplica para esta que es endotérmica o aplica para todas las reacciones? No, esta que es endotérmica. En una exotérmica vos tendrías al revés. Y por eso la constante de equilibrio va disminuyendo y se mueve la posición no hacia reactivo, no hacia producto, sino hacia reactivo. Okay. En una Pero reacción el análisis endotérmica, igual. en una reacción exotérmica, vos encontrarías que esta diferencia se cada vez más grande y positiva. O sea que cada vez te cuesta más llegar a Mar del Plata. Claro. En vez de cada vez menos. Pero el análisis que se hizo de qué significa delta G, qué significa delta RG cerito y qué significa delta RG, vale para cualquier sistema. Eso sí es general. Bueno. Profe, Sí. una pregunta antes tengo. Sí. ¿Y se puede saber? Se me fue. O sea, ¿puede ser que en una reacción reaccione el 100% de producto? Técnicamente no, porque vos siempre, bueno, a ver, siempre te va a quedar algo, ¿no? Porque acordate que lo que beneficia tener los dos es que hay un grado de mezcla. Y el grado de mezcla genera más entropía y baja la energía libre del sistema. Ahora, eso puede estar tan cerca como vos quieras del estado de productos o reactivos. Hay un límite técnico. Si yo digo que hay 0,999999999999999, digo la reacción es total, ya está. Técnicamente tiene que haber trazas de uno y el otro. Pero solo en la idealidad se puede llegar al 100%. Y en principio, ahora es un problema técnico igual. ¿Dónde decís que se convirtió todo? En algún punto pones el límite. Decís, bueno, si hay, no sé, 1 en 10.000, ya está todo convertido. Pero trazas tiene que haber. Claro. Igual, perdón, hay un grupo de reacciones que sí tienen conversión total. Y eso es total, que son los equilibrios heterogéneos que les dio Javier. Donde no hay Pero mezcla. porque nunca llego al equilibrio. Por ejemplo,
yo tengo, ya lo vamos a ver más adelante, pero tengo que la solubilidad de una sal es de 2 moles por litro, yo agarro un litro, pongo un mol de sal, la sal se disuelve completamente. Pero porque el sistema se le acabó la nafta antes de poder llegar al mínimo. Pero evolucionó todo. ¿Por qué? Claro. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con que, bueno, que ya Javier se los dijo un poco, que los sólidos y líquidos puros no me mueven la aguja. Lo que me mueve la aguja es lo que está disuelto o los gases. La mezcla, la posibilidad de mezclar. Exactamente. Claro. Gracias. ¿Más preguntas? Profe, yo necesitaría si puede explicar de nuevo qué es lo que en realidad indica delta RG. Delta RG es la derivada. ¿Y La derivada en un punto. ¿Y qué es lo que Hacer esta ecuación en la es práctica? encontrar la derivada en el punto de esta curva. Y depende de dónde estés, de Q, es decir, de cuánto valga psi. El grado de conversión, tenés un valor de la derivada. En cero esto en realidad va a infinito, ¿no? Porque es el logaritmo de cero, es menos infinito. Entonces, empezando en cero siempre avanzás algo. De la misma manera que en 1 también. Acordate que, o sea, con lo que quiere decir Javier es que delta RG me marca si el proceso va a seguir avanzando o no. O si se mueve para el otro lado. Por ejemplo, yo me paro en un punto, tal y como está escrito el proceso, calculo delta RG con la ecuación que está ahí arriba, me da negativo, eso quiere decir que el sistema avanza hacia productos. Avanza un cachitín, vuelvo a calcular delta RG, medio negativo, perfecto, sigo avanzando. Hasta que llego a delta RG, calculo, me da 0, pum, el sistema se clavó ahí, llegó al equilibrio. Ahora estoy del otro lado, calculo delta RG, me dio positivo, ¿eso quiere decir que no avanza? No, me dice que avanza hacia el otro lado. Y empieza, es como que estoy del punto naranja hacia la derecha. Y voy a avanzar hacia la izquierda ahora, si el TRG me dio positivo. No es que no avanza, avanza para el otro lado. Porque si yo doy vuelta a las cosas, los signos cambian. Fíjense que Entonces, eso significa el TRG. los puntos azules en este gráfico son todos puntos fuera del equilibrio. Los puntos rojos son todos puntos en el equilibrio. En este caso, todos los puntos azules, si uno calcula el delta RG, me va a dar negativo. Y todos los puntos naranjas, si calculo el delta RG, me van a dar 0. Entonces, por eso la bolita celeste fue cambiando hasta llegar a la posición de la bolita naranja. Y ahí se queda. Y solamente se va a mover cuando cambia la temperatura, porque cambia la temperatura y me cambió el mínimo. Ahora recalculo delta RG para la misma posición y me doy cuenta que, es negativo. Y pum, se va a empezar a mover hasta que se haga 0. Y se va a quedar ahí hasta que yo le pegue con otro sacudón de temperatura. Para una exotérmica sería al revés. Yo cuando aumento de temperatura, de pronto delta RG sería positivo y empezaría a avanzar hacia la izquierda hasta encontrar una posición de equilibrio. Y vuelvo a aumentar la temperatura y me vuelvo a correr para la izquierda. Y vuelvo a aumentar la temperatura y me vuelvo a correr para la izquierda. Eso para la exotérmica. Este ejemplo es para la endotérmica. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro antes de seguir? Sí. Sí, perfecto, gracias. Dale, buenísimo. Una pregunta, delta RG, el valor de la pendiente, ¿me puede llegar a dar alguna idea de la velocidad de reacción o No. solamente me dice? No. Solo hacia dónde te vas a mover. Ok, pero no cuánto gracias. tiempo te va a demandar llegar al equilibrio. Gracias. De hecho, hay toda una teoría moderna que demuestra que delta G, uno a veces tiende a pensar que está bien. No me puede decir nada, pero uno a veces piensa que cuanto más negativo sea, más veloz se mueve esa reacción y la realidad es que no. Hay reacciones que son muy negativas y se mueven lento y hay reacciones que no son tan negativas y se mueven más rápido. O sea, no hay una correlación lineal. Paso a la siguiente. Ahora vamos a usar el Chatelier, pero vamos a mover la otra variable. Vamos a cambiar la presión. Vamos a tener el sistema a una temperatura dada. Y cada una de estas curvas va a representar no una temperatura distinta, sino una presión distinta. Voy a cambiar la presión. ¿Cómo voy a hacer eso? Meto en el tacho igual que antes. Y ahora pongo esto en un baño de tal manera que la temperatura es 298, siempre 25 grados.
Y lo que hago es cambiar el volumen. Es decir, fijar la presión externa, ¿no? El sistema va a ir cambiando el volumen y también va a ir cambiando la presión. Los gráficos que yo obtengo cuando alguien hace esta cuenta entonces, son gráficos iguales que antes, energía libre versus grado de avance, la reacción es la misma. Y lo que estoy viendo ahora es cómo va cambiando con la presión. Cada una de estas curvas corresponde a una presión diferente. Y acá tengo varias preguntas. Primero, ¿cuál curva corresponde a una presión mayor y cuál curva corresponde a una presión menor? Bueno, ahí dice que la presión es constante. La presión es constante en cada curva, pero de la misma manera que antes la temperatura era constante en cada curva y yo cambio de curva y cambio la temperatura, ahora cuando la presión de esta curva no es la misma que la de esta y no es la misma que la de esta. Es constante a lo largo de toda la curva. La de menor presión es la última. ¿Cuál es la última? ¿Desde arriba o desde abajo? Y ¿Cuál la es de la mayor última? presión es la de arriba de todo. ¿Vos decís que esta es la de mayor presión Sí, y esta es la de menor presión? sí. ¿Por qué? Y- Porque a mayor presión los productos se mueven los reactivos se mueven a productos, mientras que a menor presión, no, al revés, a menor presión los reactivos se mueven a productos y a mayor presión los productos se mueven a reactivos. O sea, la posición de equilibrio tiene que cambiar con la presión. ¿Está bien? ¿Por qué está cambiando el volumen del sistema? ¿Sí? Eso me estás diciendo. Entonces, ¿cuál de las curvas tiene un estado de equilibrio más cerca de los productos? ¿Esta o esta? La última, Esta, ¿no? Esta tiene un grado de conversión más grande sí. en el estado de equilibrio, porque el mínimo está acá y en el otro está más cerca del cero. Entonces, ¿qué pasó con la presión para que yo desplace este equilibrio hacia productos? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. ¿Por qué? No, aumentó. No, aumentó. O sea que esta está más presión que esta. Ay, me mareé. Bueno, vamos de Yo vuelta. también. ¿Qué pasa con el grado de conversión? A medida que bajo, se desplaza, o sea, ¿qué pasaría con el estado de equilibrio? El estado de equilibrio está cada vez más desplazado a productos a medida que bajo. ¿Está bien? Sí, ¿Lo ven todos eso? Sí. Todo lo que discutimos recién, ¿no? El estado de equilibrio está más desplazado hacia productos a medida que bajo en esta curva. La pregunta ahora es, ¿acá hay más presión que acá o al revés? Ok, Por Le la última Chatelier. es la que tiene menos presión. La última es la que tiene menos presión, ¿Por qué? porque es la que va permitiendo que se forme más producto, digamos. Muy bien, entonces lo que define esto es que esta reacción, por cada mol de reactivo que desaparece, hace aparecer el doble de moles de producto. Entonces, para beneficiar el desplazamiento de la reacción hacia el estado de productos, yo necesito que la presión baje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta curva tiene que ser la de más presión y esta curva tiene que ser la de menos presión. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos lo ven? ¿Le Chatelier me dice eso? Perfecto. Sí. ¿Y por qué cambia la posición de equilibrio? ¿Cambia el valor de Kp? En el otro caso habíamos dicho que la posición de equilibrio cambiaba porque cambiaba el valor de K. ¿Acá cambia el valor de K? Claro, porque cambia el valor de cada presión, digamos, las presiones parciales de los gases, ¿o no? ¿De qué depende K? De la presión, De la en temperatura. este caso. Ah, No, de la ¿verdad? concentración. Por eso se llama constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio solo depende, paradójicamente, de la temperatura. O sea, no es tan constante, pero recuerden eso. La constante de equilibrio solo depende de la temperatura. Entonces, ¿K cambia o no cambia para todos estos experimentos? No cambia entonces, porque la ¿Y temperatura... por qué cambia el valor del constante. mínimo si la constante no cambia? ¿Por qué no es la misma la posición de equilibrio? Porque estás realizando un cambio en el sistema. Sí, pero ese cambio en el sistema no afecta a la constante.
Pero hay diferente Porque cantidad de moles la de gas constante en no. los reactivos y productos. Pero, Hay diferente cantidad de moles de gas en los reactivos y productos. exactamente. Lo que está pasando es que la constante, si ahora, pues, volvemos a la expresión anterior, fíjense en esta expresión que yo escribí acá. Fíjense que si la constante no cambia, pero la presión cambia, X tiene que cambiar. ¿Lo ven? La constante, acá está escrito un poco más desarrollado, a ver si lo tengo acá. Acá. Fíjense que si la constante no cambia, pero la presión cambia, necesariamente X tiene que cambiar. Es decir, la posición del mínimo va a cambiar en este caso, aun cuando la presión no cambie. ¿Por qué? Porque esta reacción tiene un distinto número de moles en el estado de reactivos y en el estado de productos. Entonces, hay una dependencia de la proporción en la que se forman reactivos y productos con la presión total, aun cuando el valor de Kp no cambie. Entonces yo tengo la curva de mayor presión arriba, como me dijeron ustedes, eso es 5 bar, y la curva de menor presión abajo, 0,1 bar. ¿Y qué pasaría en el sistema? Yo empiezo acá, a 5 bares, dejo que el sistema evolucione y una fracción de tetróxido de nitrógeno se convierte en dióxido, hasta que alcanza el mínimo. Si no hago nada más, no cambio nada, el sistema queda en esa posición. ¿Por qué? Porque es el que tiene derivada cero. Ahora, ¿qué tengo que hacer para para bajar la presión? Y tengo que aumentar el volumen del sistema. Porque si no quiero mover la temperatura, la única que me queda para que la presión baje es que el volumen aumente. Entonces, lo que hago es aumentar el volumen y ahora el sistema está a una presión distinta. Y entonces, ¿qué hace el sistema para compensar esa bajada de presión? Se desplaza hacia el estado de productos donde tiene mayor cantidad de moles. Se convierte un poco más de reactivo en producto. Alcanza esta posición y ahora, si quiero mover al equilibrio, tengo que tocar algo. ¿Qué toco? La presión. ¿Qué voy a hacer? Bajarla. ¿Cómo lo hago? Aumentando de vuelta el volumen. Entonces, aumento el volumen, llego hasta acá, el sistema no está en equilibrio y para compensar ese bajón, como me dice Le Chatelier, convierto todavía más reactivo en producto y muevo la posición de equilibrio. Y así sigo haciendo el mismo jueguito y en cada una de estas bajadas, lo que estoy haciendo es aumentando el volumen para permitir al sistema ir disminuyendo la presión, porque si no, no tengo manera. Si la temperatura está fija, no tengo manera de que la presión cambie si no aumento el volumen. Cada uno, lo que antes era subir la temperatura, ahora para pasar de una curva a otra es aumentar el volumen. Y el sistema va respondiendo a ese cambio de volumen, como convirtiendo más reactivo en producto. Lo que está pasando entonces es eso, y lo que yo puedo ver es cómo cambia el volumen a medida que voy cambiando el sistema por efecto de la presión. Yo subo el volumen cuando paso de un punto al otro, si quiero que el sistema siga avanzando. Entonces, estoy en equilibrio en la posición 1, que es esta de acá. Empiezo acá, el sistema convierte reactivo en producto, y como la presión es fija, el volumen tiene que aumentar un poquito. Aumenta un poquito y llego al equilibrio. Si quiero ahora pasar de 5 a 1 bar, tengo que pegar un salto en el volumen. Llego al sistema acá y en ese punto, ¿qué pasa? El sistema aumenta todavía un poquito más el volumen para lograr, porque está convirtiendo reactivo en producto. Entonces, la evolución que se ve es como una escalerita. Una pequeña subida, sube de golpe para cambiar la presión, sube para alcanzar el equilibrio, sube de golpe, sube para alcanzar el equilibrio, sube de golpe, sube para alcanzar el equilibrio. Cada uno de los saltos implica pasar de una curva a la otra. Pasar de 5 bares a 1 bar. Y este pequeño cambio que se ve acá, que se ve acá y que se ve acá, es este movimiento. Como el sistema está generando más moles a medida que avanza de reactivo a producto, tiene que crecer todavía un poquitito más el volumen para mantener la presión a 1 bar. Porque acá tiene menos moles que los que tiene acá.
Entonces, en este pequeño desplazamiento hay también un pequeño cambio de volumen. El más grande está cuando salto de una curva a la otra, para poder cambiar la presión. Este desplazamiento tiene que ver con los moles que se están produciendo desde la posición de no equilibrio hasta la nueva posición de equilibrio. Javi, Sí. perdón, una consulta. No sé si está bien lo que te iba a decir, pero, o sea, acá porque tenés que la reacción esta de un mol de reactivo te salen 2 moles de producto. Sí. Pero si fuera 1 a 1 la estequiometría de la reacción también. La presión no influye sobre la posición de equilibrio. Ok. Y si fueran más moles de reactivo que producto, al revés. Profe, lo que no me cierra es cómo puede cambiar la producción, digamos, de productos sin cambiar la constante. Porque la constante es la constante de las presiones, no de las concentraciones. Es Kp. Y la presión depende del volumen y del número de moles. ¿No es por la cuenta también de Kp es igual a RT por Es lo Kp mismo. a la delta N? Lo que estoy poniendo acá es que acaba la presión, no la concentración. Y el volumen está cambiando porque son gases. Aunque no fueran gases, es lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo que vos tenés que pensar también es en términos de el mínimo de energía libre. ¿Dónde está el mínimo de energía libre para ese sistema? Entonces, imagínate que yo quiero bajar la presión. Para bajar la presión tengo que aumentar el volumen. Entonces el sistema lo que hace es, yo le aumenté el volumen y ahora no está en una posición de equilibrio. ¿Por qué no está en una posición de equilibrio? Porque todavía tiene la posibilidad de aumentar, disminuir su energía libre. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer haciendo aparecer más producto. En este caso, lo que va a aprovechar es, al haber crecido el volumen del sistema, puede meter más productos. Y eso hace que la entropía del sistema aumente, entonces la energía libre baja. Porque lo que estoy haciendo es tocando el volumen del sistema. Y el volumen se refleja directamente en la entropía. Cuanto más volumen tiene el sistema, lo que tiene es más entropía, porque tiene más estados accesibles. ¿Sí? Las partículas pueden recorrer más posiciones del espacio. Entonces, claro que la reacción se va a mover. Se va a mover en el sentido de poder generar más moles que aprovechen esa subida del volumen que se produjo. Entonces el sistema siempre va a ir encontrando un mínimo que está un poco más adelante. Y eso es porque la reacción es 1 a 2. Si fuera 1 a 1 no gana nada. Pero ojo, que la constante no es constante en función de las concentraciones ni del número de moles. Las constantes están expresadas en función de una propiedad extensiva, que es intensiva, que es la presión o la concentración. Y si, como en este caso, a presión fija, yo toco el volumen, estoy tocando un término que puede hacer cambiar con su variación la entropía del sistema. En consecuencia, el sistema responde con moles a ese cambio del volumen. Eso es lo que está pasando, aunque la constante no cambie. Matemáticamente lo ves acá. X va a cambiar si cambia P, porque todo este producto te tiene que dar siempre lo mismo. Este P aparece acá solo porque arriba aparece al cuadrado y abajo a la 1. Si en los dos apareciera al mismo orden, este P desaparecería de ahí. El secreto para que el volumen cambie la posición de equilibrio es que lo que se llama la atomicidad del reactivo y producto sea distinta. Si es igual, no cambia. Eso quiere decir que para una reacción donde a izquierda y a derecha tenemos el mismo número de moles gaseosos, ¿qué les parece que va a pasar? ¿El volumen va a influir o no? No. Y no va a influir. No. No va a influir. De hecho, porque los volúmenes se van a terminar cancelando. Tengo una pregunta, profe. Sí. Perdón. No, en dale, el dale. caso de que la reacción estuviese escrita de manera inversa, ¿no? Que Sí. o sea, que el dióxido de nitrógeno sea reactivo Sí. en vez de producto. Sí. Para que se mantenga el mismo gráfico, la presión debería ir aumentando, ¿no? En el sentido de Si te arriba moves hacia así, abajo. empezarías
lo que vas haciendo es que la posición de equilibrio es el invertido de este, ¿no? Es el reflejo de este. Claro. Lo podés pensar o viendo el reflejo de ese o arrancando, que la bolita celeste De acá. arranque del lado derecho. Claro. Y lo ves de derecha a izquierda. Ah, ok. Yo Estás creí acá. que se mantenía igual, pero simplemente que la presión, en vez de disminuir, aumentaba de arriba hacia abajo. O sí, es eso. A ver si eso se puede. No, me parece que no. Vos decís invertir estas presiones de acá. Claro, eso. No es así. No, porque el problema que tenés es que no te puede cambiar este número. Ah, ok. Este número es la energía libre de reactivos y productos. Entonces lo que tenés que hacer es espejarlo. Claro, ahí No, entendí. espejarlo sobre este eje, no sobre este, digamos. Perfecto. Pues si no implicaría cambiar la curvatura. Bueno, una cosa interesante que ahora podemos ver, claramente esto que vemos con la presión acá, es un efecto del cambio de volumen del sistema. ¿Todos me creyeron eso? ¿Lo entendieron? Lo que yo estoy haciendo al pasar de 5 bares a 0,1 es aumentar el volumen del sistema. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Entonces, lo que estoy viendo en realidad es que la posición de equilibrio se va moviendo con el volumen. Y yo podría hacer un gráfico que me diga cuánto se mueve el grado de disociación del sistema con el volumen. Y encontraría una cosa así. Que a medida que el volumen que tiene el sistema disponible crece, la fracción que se disocia es cada vez más grande. ¿Lo ven eso? Es esto que está acá, ¿no? Sí. A medida que voy bajando la presión, es decir, aumentando el volumen, la proporción en que se disocia esta especie es cada vez mayor. ¿Se ve? Bueno, ese efecto lo vamos a ver mucho en los equilibrios que vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene o esta. Es un efecto general cuando tengo reacciones de este tipo, reacciones donde una cosa, un reactivo, me da dos, que pueden ser iguales o diferentes, como en este caso. Es decir, cuando tengo un proceso de disociación. Cuando tengo un proceso de disociación, yo voy a ver este efecto general, que es que al aumentar el volumen, la fracción disociada aumenta. Ojo, miremos esta fotito que está acá. Este es el mismo caso que estuvimos viendo en fase gaseosa, ¿no? Que si yo aumento el volumen, fíjense que la presión parcial de cada uno de los gases en equilibrio disminuyó. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad por unidad de volumen. ¿Se ve eso en el grafiquito? Si yo estoy aumentando el volumen y X está disminuyendo, bueno, el volumen está creciendo más rápido y finalmente la presión cae. Ahora, si yo no miro cuántas moléculas hay por unidad de volumen, sino que cuento cuál es la proporción de moléculas que hay disociadas respecto a las no disociadas, esa relación aumentó. Acá hay más moléculas por unidad de volumen, pero acá hay una fracción mayor de moléculas de producto por unidad de moléculas de reactivo. Este número me está midiendo eso. ¿Qué fracción de moléculas están disociadas respecto de las de reactivo? Independientemente que la concentración de ellas haya disminuido. Es importante que piensen en estas dos magnitudes de las que acabo de hablar, las vamos a ver mucho y suelen traer mucha confusión. ¿Cómo puede ser que una cosa y cómo puede ser la otra? Hay dos cosas que están cambiando cuando yo cambio el volumen. La concentración de las cosas, como estoy aumentando el volumen, la concentración de reactivo y producto disminuye, porque el volumen crece más rápido que el número total de partículas. Ahora, si yo cuento cuántas hay de una y de otro, la proporción que hay de ellas en reactivos, en productos respecto a reactivos, aumentó. Quiere decir que se disoció proporcionalmente más. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Es importante que se entienda. Este efecto es general y tiene que ver con que si yo tengo un sistema que está aumentando la cantidad de partículas, al aumentar el volumen favorezco el estado donde hay más moles. Eso va a pasar siempre y tiene que ver con la entropía de la que hablábamos antes.
Eso vamos a ver en los ácidos, por ejemplo, débiles. Lo vamos a ver en un montón de sistemas homogéneos en donde haya una especie que se rompe para dar dos fragmentos. Y tiene que ver con un efecto de entropía. Si yo aumento el volumen, la entropía disponible es más grande. Entonces, si el proceso genera más productos, más moléculas de producto que reactivos, es el proceso que se va a beneficiar con el aumento del volumen. Lo que no quiere decir que la concentración de esas partículas haya crecido. La concentración, que es el número de moles por unidad de volumen, disminuye. Pero la relación entre la concentración de reactivo y producto de producto a reactivo aumenta. Este número es el cociente de concentraciones en equilibrio. Cada una de ellas disminuye, pero su relación aumenta. Es decir, hay más proporción de producto o mayor disociación sobre la especie reactiva. ¿Se entendió eso? Richard, quiere hacer una pregunta. Dale, y Gustavo también. Profe, para reacciones gaseosas, o sea, para las especies de una reacción en estado gaseoso, entiendo esto de que el volumen al aumentar, pues aumenta la entropía y... Pero cuando hablaste de ácidos y esta cuestión, cuando hablas de aumentar el volumen, o sea, ¿qué implica eso necesariamente? Que aumentar la dilución, agregarle solvente. O sea, si vamos tú a le agregar agregás solvente al sistema, lo estás diluyendo. Ok. ¿Está bien? Estás aumentando el volumen. ¿Está bien? En una solución, ¿cómo aumentas el volumen? Claro, por eso. Agregando más Me solvente. generó como la duda, sí, está bien. Y al aumentar más solvente le estás dando más espacio al soluto. Bueno, eso va a beneficiar la forma disociada. ¿Por qué? Porque aparecen más moles. Y entonces la proporción en la que se disocia esa especie va a aumentar. La concentración de los productos va a disminuir, pero la proporción respecto de lo que había originalmente va a aumentar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos conectados? ¿O yo me desconecto? Yo no, por si acaso. No, yo tenía la misma duda que Richard. Ok, ¿y Jazmín? Sí, esto último que acabas de decir, profe, tiene que ver con esto que decís de la entropía, no con Le Chatelier mismo, porque Bueno, Le Chatelier lo que hace, sí. lo que pasa es que Le Chatelier formuló esto de una manera empírica, pero si uno rasca un poco, lo que está viendo es cómo acoplan lo que llaman las variables intensivas de un sistema con las propiedades extensivas. Presión, Claro. volumen, número de moles, lo que se llama potencial químico, entropía y temperatura. Claro, porque o sea, para cambios de volumen y presión, según Le Chatelier, lo que importa es la cantidad de moles gaseosos, pero si tenemos una solución, eso Lo no vas a afecta. ver igual en una fase condensada. ¿Sí? Lo vas a ver. Ok. Porque cambias la... Ahí todo, siempre y cuando todo esté en la misma fase, ¿no? Reactivo y producto. Ahí la concentración, lo que es presión parcial en un gas, ahí aparece como concentración. Es número de partículas por unidad de volumen, digamos. La Sería presión como una parcial es... fracción molar, La sería, ¿no? presión parcial también es el número de partículas por unidad de volumen, ¿no? Multiplicado por RT, nada más. En una solución sería como la fracción molar, digamos. La fracción molar respecto del solvente. Claro. Es pero una en cosa unidades de así. Si concentración. asumimos que el número total de moles del sistema es básicamente el número de moles del solvente, sí, es casi lo mismo. Ok. Casi lo mismo, sí. En otra unidad, pero casi lo mismo. Sí, aparte hay un pequeño cambio de que encima el delta G estándar está referenciado a una concentración 1 molar, entonces bueno, hay unos pequeños cambios que hacer, pero sí, esencialmente la fracción molar también vale. Bueno, ¿alguna duda más? Ahora después yo voy a subir esto, no lo subí, pero le pido que reflexionen sobre esto, que vayan, vuelvan, lo piensen, lo descosan, lo destejan, porque esto lo vamos a seguir viendo mucho y los sistemas se van a ir complicando, van a empezar a aparecer más y más y más y más especies, pero siempre basado en lo mismo, porque los equilibrios básicamente se mueven bajo los mismos preceptos, no hay nada distinto. Lo que cambian son los ejemplos y el grado de complejidad, pero vamos a ver que esto se replica y va a seguir apareciendo a lo largo de la cursada. Entonces es importante que ustedes tengan un manejo razonable de algunas de estas cosas. Vamos a hacer un intervalo, ¿no?
Son Me menos parece 20. una buena idea. Hacemos hasta la menos 5 más o menos y volvemos. Dale. Yo voy a cortar la grabación, pues si no va a quedar infinitamente larga. ¿Dónde se hace esto? En los 3 puntitos no. 3 puntitos. Ahí la grabación. Listo. Bueno,